Buenas tardes, estimados oyentes de Buen Culé. Hoy os traigo noticias frescas desde Barcelona. Salta la sorpresa este mediodía, ya que el Fútbol Club Barcelona acaba de anunciar que Ernesto Valverde ha firmado su renovación hasta 2020, con la opción de ampliar su vínculo hasta 2021. Recordemos que Valverde tenía opción de renovar por un año más al final de esta temporada, aunque era un contrato de esos que se puede finalizar por cualquiera de las dos partes. Es decir, tanto el Barça como Ernesto Valverde podrían romper independientemente de la intención del otro. Pues no ha sido así, y Ernesto Valverde seguirá siendo el referente del banquillo toda esta temporada y la temporada próxima, si no hubiera algún desastre durante este tiempo, claro. A ver, está muy bien la renovación de Valverde, pero si el Barcelona esta temporada la termina en blanco y sigue jugando al mismo nivel de estos últimos partidos, creo que estamos de acuerdo, que no damos un duro por la continuidad del técnico vasco. Eso está claro. Como siempre, dependerá de los resultados que el club vaya consiguiendo. De hecho, yo personalmente no apostaba por su continuidad y creía que iban a romper el contrato precisamente por eso, porque en los últimos partidos se evidenciaron una serie de falta de ideas desde el banco que a mí personalmente me parecía que el entrenador era el principal culpable de todo esto, y que desde la directiva se le iba a hacer pagar. Pero parece que la influencia sobre todo de los jugadores ha intervenido en su renovación, y así pues el técnico azulgrana ha acudido hace escasas horas al palco Josep Sunyol del Camp Nou para formalizar el acuerdo y ha firmado el contrato junto al presidente Josep Maria Bartomeu y el vicepresidente deportivo Jordi Mestre. Está previsto que hoy, antes de la rueda de prensa que dará para hablar del partido de mañana contra el Valladolid, comparezca delante de los medios para explicar los motivos de esta ampliación de contrato y esperemos entonces confirmar aquellos argumentos que hayan podido ser decisivos. Aunque reitero que la plantilla, como comentaba antes, está encantada con su continuidad, al menos hasta el final de la próxima temporada. Pilares del vestuario elogian su estilo de gestión, sus conocimientos y deseaban su continuidad. Aquí hay que ver si realmente les interesa que siga Valverde por precisamente esto que comentaba, o bien si es que Ernesto es muy permisivo, y eso a los jugadores, sobre todo más acomodados, pues ya les está perfecto que el técnico vasco permanezca una temporada más entrenándoles. A mí esto me da mala espina, porque ya han habido bastantes filtraciones que la plantilla manejaba a Valverde un poco a su antojo, hasta el punto que han llegado a imponer cambios de días en los entrenamientos, cosas así, que eso me parece indignante, la verdad. Si bien es cierto, intentemos no ser mal pensados, últimamente el vestuario públicamente ha declarado su satisfacción por el trabajo de su técnico. Por ejemplo, hace unos días Luis Suárez, y lo hizo a través de Mundo Deportivo, dijo que estaban encantados con él por cómo maneja el plantel y decía que eso es importante porque hay veces que no es fácil de convivir con tantos jugadores de tanto nivel y que todos estén contentos. Añadía además que en los entrenamientos se hablan situaciones de juego y que él está dispuesto a escuchar siempre a los jugadores. Otro referente, como Jordi Alba, fue muy explícito a finales de enero afirmando que con Valverde se sentía muy cómodo y que le había dado una confianza brutal desde el minuto 1. Recordemos de dónde venía Jordi Alba con Luis Enrique, el cual había perdido absolutamente la confianza con el catalán. Y deseaba también su renovación. Gerard Piqué tampoco se quedó corto, añadiendo que estarían encantados de que continuara la próxima temporada. Y dijo también que la gestión del vestuario, su tranquilidad y calma, y el trabajo es muy bueno por parte de Valverde. Además de Luis Suárez, Piqué y Jordi Alba, incluso Dios nuestro Señor y capitán del equipo Leo Messi, mucho más difícil de escucharlo en declaraciones públicas, ensalzó el papel de Valverde al frente del equipo y le llegó a describir como una persona muy transparente, muy sencilla, que habla mucho con el jugador y muy cercana. Y aún fue un poco más lejos. Dijo que él sabe de fútbol, lo ve muy bien y lo prepara muy bien. Y que a la hora de transmitirlo habla mucho con el jugador, igual que el jugador uruguayo Luis Suárez. Piensa lo mismo Leo Messi, qué raro. Vale, Leo, habla mucho con vosotros. Eso lo tenemos claro. Tiene cosas
que pone de los nervios a los seguidores del FC Barcelona, ¿no? Por ejemplo, me preocupa que tarde tanto en hacer los cambios. Cuando el otro equipo parece que le ha ganado la partida táctica, Ernesto Valverde tarda mucho en contrarrestar la situación. Ha sucedido bastantes veces que tras un planteamiento excelente del equipo rival, Valverde, hasta pasada la media parte del encuentro, no ha cambiado ni una pieza para revertir la situación. Y esto precisamente es parte de lo que se le pide a un entrenador de cualquier equipo de fútbol. Que tenga ese margen de maniobra para revertir esas situaciones. Porque si no, ¿cuál es el problema? Que nos encontramos al minuto 70, que es cuando entonces Ernesto hace los cambios, y solo tenemos 20 minutos para superar al rival o bien para remontar el resultado. Y esto con un entrenador con tablas, con conocimiento, no lo hace en el minuto 70. Lo hace bastante antes. Pues bien, con la plantilla a favor y totalmente unida a la causa, a Valverde parece que se le han disipado todas las dudas que tenía en los últimos meses y ha decidido seguir vinculado al Barça. Recordemos que mientras el presidente Josep María Bartomeu aseguraba que Valverde seguiría con rotundidad, Valverde ni afirmaba ni desmentía, lo iba dejando en el aire. Así pues, terminan las especulaciones gracias a esta noticia y eso sí es cierto. Logramos centrar mucho más al entorno en los objetivos que están por venir. Como ya pasó anteriormente con Guardiola y Luis Enrique, acordémonos esas ruedas de prensa y portadas hablando y especulando sobre su futuro, parecía que eso era lo importante y no todo lo que estaba en juego. Pues aquí me saco el sombrero con Valverde y el club, ya que han terminado con estos rumores y todo el mundo, desde el primero hasta el último, puede estar concentrado en intentar conseguir los 3 títulos que quedan hasta final de temporada: Copa del Rey, Liga y la ansiada Champions. Aparte de la mejora en la reacción a planteamientos de los equipos rivales, uno de los temas que más se le recrimina a Ernesto Valverde es su gestión sobre la cantera azulgrana. El técnico dejó claro que prefiere manejar una plantilla corta, y en pocas ocasiones ha recurrido al filial azulgrana. Aunque durante esta temporada se ha podido ver el debut de los defensas Chumi Cuenca, Miranda o el centrocampista Riqui Puig, somos muchos los que no entendemos cómo no les hemos dado más bola en ciertos momentos de la temporada, sobre todo con la calidad que atesoran algunos de ellos. Valverde, que había sido entrenador del Athletic de Bilbao, donde cuajó la verdad muy buenas temporadas, recordemos que había confiado siempre mucho en los jugadores de la cantera. Si bien es cierto que siendo entrenador de Athletic no te queda otra, porque ya sabemos que su target al final es fichar solo jugadores vascos. En numerosas ocasiones por eso se le atribuyen ascensos al primer equipo de jugadores en los que no se esperaba que promocionaran. Y esto de momento no se le ha visto en Can Barça. Vale, sí que existe un caso reciente donde Valverde ha confiado con un jugador de la cantera y le ha dado su total confianza. Hablamos de Carles Areñá. El jugador de Mataró se ha ganado a pulso las oportunidades brindadas por el técnico vasco y ya es uno más dentro de la rotación del conjunto culé. Ernesto, más confianza con jugadores de la cantera. No tengamos miedo, que para fichar a Murillo o a Boateng, para esos 200 minutos que van a jugar estos jugadores, ya tenemos a jugadores jóvenes sobradamente preparados para cumplir con creces en estos momentos puntuales. Eso sí, y ya me anticipo las críticas, no saques a Miranda o a Chumi con un 11 inaudito. Al final, a los jugadores se les debe valorar y subir al primer equipo cuando se les mete dentro de un ecosistema habitual. Allí es donde les puedes examinar correctamente. No me quiero más entretener con el vídeo, felicitar a Ernesto Valverde, desearle que gane todos los títulos esta temporada y la que viene, y preguntaros a vosotros, y espero que dejéis el comentario en la caja de comentarios, ¿qué opináis de esta renovación? ¿Ha hecho bien el Barça renovando a Ernesto Valverde? ¿Debería tal vez haber incorporado a otro entrenador la próxima temporada? Muchas gracias compañeros y hasta la próxima.